Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un excelente día. Vamos a ver en este video cómo soldar algunos componentes, cómo ustedes podrían soldarlos con el cautín y vamos a ver también cómo conectar estos sensores. Antes de comenzar a soldar estos componentes, les comento que la versión actual de Arduino IDE no soporta el Serial Plotter. El Serial Plotter es una herramienta parecida al monitor serial, pero que sirve para poder visualizar alguna gráfica en Arduino. Y más adelante voy a utilizar esa herramienta para poder visualizar la señal del sensor de pulsos cardíacos. Entonces, la nueva versión de Arduino tiene un serial plotter que no nos va a servir para este proyecto del sensor de pulso cardíacos. Por lo tanto, yo les recomiendo que descarguen una versión anterior de Arduino IDE. Tienen que ingresar aquí donde dice, aquí a la página de Arduino, luego aquí donde dice software, y luego vamos a descargar, pero voy a descargar una versión anterior, porque desafortunadamente esta versión, que es la más nueva, pues sí tiene una herramienta que se llama Serial Plotter, pero esa herramienta no nos va a servir porque la velocidad a la que se actualiza la gráfica es demasiado rápida y no vamos a poder visualizar correctamente los latidos del corazón. Por lo tanto, voy a tener que descargar una versión anterior de Arduino IDE. Para eso, pues aquí en esta misma página vamos a bajar y vamos a buscar una versión de Legacy IDE. Probablemente esta versión ya la tenían antes en su computadora, así que tal vez no tengan que bajarla, pero si no la tienen, tienen que descargar este Arduino IDE, que es una versión anterior. Es Arduino Legacy de 1.8.19, versión 1.8.19. Pueden bajar una versión anterior a esta, que es la 1.8.18. Sin embargo, esta sería más que suficiente. Entonces, en todo este video, yo voy a estar utilizando esta versión de Arduino IDE, que ahora se llama Legacy IDE 1.8.19. Para bajarla, pues simplemente vamos a descargarla aquí donde dice Windows 7 o más nuevo. Si tienen Windows 10 o Windows 11, yo les recomiendo esta opción. Aunque también pueden iniciar sesión en la Play Store de Windows y bajarla aquí con esta opción. Pero yo voy a hacerlo desde esta primera opción que dice Windows 7 o más nuevo. Si tienen Mac, pues tiene que ser esta versión. Y si tienen Linux, pues ya depende de qué sistema operativo. Podría ser cualquiera de estas opciones, pero la gran mayoría de ustedes debería de tener Windows, así que voy a seleccionar esta primera opción y luego voy a seleccionar donde dice solo descargar y se va a descargar esa versión de Arduino IDE que vamos a tener que instalar. Esta versión de Arduino IDE es una versión anterior a la que deberían de tener ustedes en sus computadoras. Entonces pueden instalar ambas versiones, tanto esta que es más antigua, que es la 1.8.19, y también pueden tener ahí mismo en su computadora la versión más reciente, que es la 2.0.3, que sería esta de aquí arriba. Así que para este video, para estos proyectos, pues yo voy a requerir esta versión en particular, porque esta versión es la que tiene el Serial Plotter, el cual es una herramienta que vamos a ver más adelante, que yo necesito para visualizar los pulsos del corazón. Bien, habiendo dicho esto, pues vamos a continuar ahora con la conexión. Este es el sensor MPU 6050, el cual es un giroscopio, y este es el sensor de pulsos cardíacos. Primero vamos a practicar cómo soldar algunos componentes electrónicos. Para esto, pues yo tengo aquí unos componentes muy sencillos, que son una pequeña plaquita de circuito perforada. Este tipo de plaquitas pues ya vienen para hacer prototipos electrónicos. Y pues lo único que tienen es que están perforadas, tienen aquí algunos puntos en donde tendrían que soldar sus componentes. Y yo tengo aquí unos headers, tengo unos headers macho, unos headers hembra. Y voy a estar soldando este tipo de headers, pues nada más para practicar mi soldadura. Y para que ustedes sepan pues cómo debería de soldarse, o cuál es la manera correcta en la cual deberían de soldar un componente. Para esto pues yo tengo un cautín, este es un cautín de lápiz. Ahorita pues ya está caliente. Cuando esté caliente el cautín pues no deberían de tocarlo. Por supuesto que yo no lo voy a tocar. Pero si tienen alguna base para el cautín o alguna esponja limpiadora, porque también hay esponjas metálicas que sirven para limpiar el cautín, pues la pueden utilizar. Algunos cautines ya vienen con ese tipo de accesorios.
pero si no lo tienen pues tampoco hay tanto problema porque no es necesario. Yo de hecho pues nada más utilizo el cautín y pues ni siquiera utilizo pasta para soldar, aunque también venden pasta para soldar que puede ser recomendable en algunos casos si es que requieren soldar muchos componentes electrónicos. Bueno, voy a empezar a soldar este componente y pues para soldarlo simplemente lo voy a posicionar aquí. En realidad esto es nada más para practicar, no tiene ningún objetivo específico, simplemente quiero practicar mi soldadura y para eso pues voy a utilizar estos componentes. Voy a poner aquí el header y muy importante, por supuesto que ahorita voy a empezar a soldar a partir de este punto de la derecha. Si yo empiezo a soldar a partir de aquí, pues no debería de tocar este header, porque si lo toco, si lo sostengo así y empiezo a soldar, pues obviamente se va a calentar el componente y me puede llegar a quemar. Entonces no voy a tocar este header, sino que simplemente lo voy a poner así. Puedo tocar los demás headers, pero el que está hasta la derecha, ese no lo voy a tocar, porque si no, como les menciono, se puede llegar a calentar demasiado. Lo voy a sostener de esta forma y voy a empezar a calentar este componente y luego voy a aplicar un poquito de soldadura. Aquí aplica un poquito de soldadura y pues la verdad es que me faltó un poco más de soldadura, pero ahorita voy a dejarlo así porque voy a empezar a soldar los otros puntos y luego ya lo voy a poner más soldadura a este primero que acabo de soldar. Entonces ya que esté así, pues ya se puede sostener por sí mismo el componente y ahora yo podría empezar a soldar pues los otros puntos. Y pues lo recomendable sería empezar por este, porque si empiezo por acá, pues a lo mejor cuando llegue a esta parte me va a costar un poco más de trabajo soldarla. Voy a empezar por este punto de aquí. El procedimiento es exactamente el mismo, simplemente caliento ambos componentes, la placa y el header, y aplico un poco de soldadura. Voy a soldar los otros headers que tenemos aquí. Entonces voy a comenzar con este otro. Voy a continuar con este. Y así puedo seguir soldando todos estos puntos que requieren pues de aplicar soldadura. Voy a seguir. Voy a continuar. Y finalmente pues este primer punto me parece que me faltó un poco de soldadura, así que voy a calentarlo otra vez y voy a aplicar un poquito más de soldadura. Y ahí vemos que ya quedó correcto. Aquí me estaba pasando un poco, a veces pues puede llegar a pasar que nos pasamos un poquito de los puntos, en especial en este tipo de PCBs que tienen un montón de perforaciones. Pues sí puede llegar a pasar que me sobrepase aquí en la soldadura, pero pues la idea es que estos dos puntos o los puntos que vayan a soldar no estén cruzados, no deberían de estar cruzados. Ahorita pues no importa mucho porque simplemente son headers, pero cuando ustedes solden los pines de algún componente no deberían de estar cruzados, porque si se cruzan pues obviamente van a ser corto y pueden dañar el componente o pueden dañar el Arduino, o pues simplemente no pueden funcionar correctamente. Así que todos estos puntos tienen que estar aislados uno del otro. Ahí se ve que la soldadura pues no está haciendo contacto entre los puntos de al lado. Entonces está correctamente soldado. Si no alcanzan a ver muy bien o si quieren verificar si no tienen algún cortocircuito, pues deberían de utilizar un multímetro. Si es que tienen un multímetro a la mano, en la escala de continuidad o en la escala de diodos, que normalmente sería esta escala de aquí. Aquí podemos medir la continuidad de algún componente. Si yo uno las dos puntas de prueba del multímetro, pues me tiene que dar un número muy bajo. Ahí vemos que me da un número de 1. Entonces esto sería continuidad. Si yo las uno otra vez, tiene que darme un 1. Ahora vamos a checar si hay continuidad. Obviamente si yo separo estas puntas de prueba, pues el multímetro me tiene que marcar aquí un valor muy alto. Bueno, esto representa un valor muy alto. Y si yo las uno, es cuando les comento que tiene que dar un valor muy bajo. Entonces voy a tocar estos dos puntos
pues nada más para ver si no tienen algún corto. Aunque aquí pues yo sí alcanzo a ver bien que no tiene ningún corto. Pero pues obviamente si hubiera un corto aquí entre estos dos puntos, tendríamos un valor muy bajo aquí en el multímetro. Entonces los toco y vemos que no me da ningún corto. Ahora voy a tocar los siguientes y tampoco me está entregando ningún corto. Voy a tocar los siguientes y pues parece que todo está bien. Si algunos de estos dos puntos estuvieran unidos por la soldadura, pues obviamente me tendría que dar esto, algo como esto. Es decir, un valor muy bajo aquí en el multímetro. Y normalmente el multímetro pues emitiría un pitido. Este multímetro pues ya no lo emite por alguna razón. Pero normalmente los multímetros tienen esta escala en donde emiten un zumbido. Emiten un zumbido que nos indica que hay continuidad. Entonces todo esto está bien soldado. Y de esta manera pues pueden checarlo con el multímetro en la escala de diodos, porque esta es la escala en donde también checamos la continuidad. Voy a continuar y voy a soldar otro header, pues ya nada más para terminar con esta práctica de soldadura. Yo podría poner aquí otro header. Vamos a utilizar este header que también es un header macho y lo voy a sostener de esta manera. También existen estaciones de sujeción que sirven para sujetar precisamente estos componentes y para que no exista riesgo de que se quemen. Esas estaciones obviamente son opcionales. Si ustedes no tienen o no quieren comprarlas, pues pueden hacerlo así, acomodando correctamente los componentes. No deberían de tener problemas. Entonces voy a comenzar con este punto de aquí de la derecha. Caliento el punto, caliento el header y aplico un poco de soldadura. Ahora voy a continuar con el siguiente punto, que sería este de aquí. Aplicamos calor, aplicamos un poco de soldadura y vemos que ahí está correctamente soldado. Vamos con este otro punto. Aplico calor, aplico un poco de soldadura y lo mismo para los otros dos. No es necesario aplicar tanta soldadura, simplemente aplicamos calor en ambos componentes, en la placa y en el header, y luego aplicamos la soldadura. Y listo, pues ya tendríamos aquí nuestro componente bien soldado. Como les comento, si quieren pues con el multímetro pueden checar continuidad. En este caso estos headers, pues también podría haber checado continuidad aquí arriba en los pines precisamente, pero pues no todos los componentes van a tener estos pines, así que probablemente ustedes tengan que checar continuidad aquí mismo en el punto de soldadura. Ahora para la siguiente parte pues vamos a utilizar estos componentes. Vienen en una bolsita antiestática como esta, así que les recomiendo que antes de abrirlos pues se descarguen. Tienen que descargar su energía estática que tienen en sus manos. Para eso pues simplemente hay que tocar alguna superficie metálica que esté haciendo contacto en tierra. Por ejemplo, el chasis de una computadora que es de metal, podrían tocarlo. Podrían tocar el tubo de una llave de agua, que también es metálica normalmente. O podrían tocar una varilla de alguna construcción, aunque eso es un poco más complicado. Pero pues eso también está haciendo tierra, una tierra física. Después de haber tocado alguna tierra física como estas que menciono, pues ya estarían descargados de sus manos y ya podríamos abrir este componente. Voy a abrir el componente y esto de aquí pues tiene dos headers, unos que vienen en ángulo de 90 grados y otros que son rectos. Para esta práctica pues yo voy a utilizar los headers que son rectos, así que voy a conectarlos de esta manera, porque luego este sensor yo podría conectarlo a la protoboard, aunque no es necesario conectarlo a la protoboard, pero me parece que de esta manera pues queda un poco más accesible. Aunque también podremos utilizar este header que es de 90 grados, que es para que el sensor quede pues en una orientación así como vertical. Pero pues yo prefiero en esta ocasión utilizar el header que es recto. Es un header macho recto. Entonces vamos a poner aquí el header, vamos a calentarlo ahorita con el cautín para poder soldar estos pines. Para conectar este sensor a Arduino, nada más necesito 4 pines, que son el de BCC, GND,
SCL y SDA. Entonces los demás tal vez no deberíamos de soldarlos, o no es necesario más bien soldarlos, pero yo voy a soldar el último, pues nada más para que le dé más estabilidad a este header. Así que voy a comenzar con este pin que dice int, y pues yo lo sostengo de esta manera. Si no tengo la base de sujeción para poder ayudarme a soldarlo, yo simplemente lo sostengo así. Sostengo la soldadura con estos dedos, sostengo el componente con estos otros dedos. También requiere un poco de práctica. Y luego voy a calentar este componente y voy a aplicar un poco de soldadura. Y listo, en realidad no requiere tanta soldadura. Lo único que requiere es que se caliente ambos componentes, el header y el sensor, el punto de soldadura. Y pues ya con esto tendríamos este pin soldado. Ahora pues ya que está sostenido este header, pues ya podría pasar a estos otros pines para poder soldarlos. Entonces voy a calentar este componente y voy a empezar a soldar por VCC. Luego el que sigue sería GND. Luego este pin que dice SCL, que es el de clock. Y luego este pin que dice SDA, que es el de datos. Y listo, ahí tendríamos nuestros 4 pines correctamente estañados, soldados: VCC, GND, SCL y SDA. Y yo soldé este otro pin pues nada más para que le diera un poco de estabilidad, aunque no es necesario. Y ya no voy a soldar estos pines porque nunca los voy a utilizar, así que los voy a dejar así. Aunque si quieren ustedes podrían soldarlos. Muy bien, entonces este sensor ya está correctamente preparado para poder utilizarlo con Arduino. Ahora voy a abrir este otro sensor, que es el sensor de pulso cardíaco. Este sensor viene pues con unos pines, unos headers también macho. Recuerden que tienen que descargar sus manos, su electricidad estática, antes de tocar estos sensores, porque en especial este de aquí, el sensor de ritmo cardíaco, es muy sensible, es demasiado sensible, y si ustedes lo tocan y no se han descargado antes a tierra, seguramente lo pueden dañar. Así que tengan mucho cuidado con ese tema, porque pues si lo dañan ya no va a funcionar de manera correcta. Ahora, antes de empezar a soldarlo directamente aquí a la PCB del sensor, pues yo voy a estañar estos headers macho. Para estañarlos pues voy a conectarlo aquí al cable que es de tipo hembra. Voy a conectar los headers. ¿Por qué? Porque ahorita que aplique el calor aquí a estos pines, pues se va a calentar demasiado y me puede quemar. Entonces, para evitar esto, voy a conectarlo, voy a sostenerlo así de esta manera y voy a estañar estos 3 pines que son los headers macho. Para estañarlos pues simplemente aplico un poco de calor al header y aplico un poco de soldadura, y también aquí a este del medio, y pues a los 3 headers les voy a estar aplicando esta soldadura. Muy bien, excelente. Ahí ya está estañado, es decir, yo nada más le apliqué un poquito de soldadura a cada header. No es necesario aplicar tanta, simplemente es para que se estañen, precisamente para que tengan esta soldadura. Y ahorita que yo vaya a soldarlo aquí a la placa, pues sea más fácil esta soldadura. Así que ahora voy a sostener esta plaquita que es el sensor. Este sensor pues tiene una parte en donde está toda la electrónica, que sería hasta la parte trasera del sensor, y la parte delantera del sensor es donde viene el corazoncito y donde viene también un LED. Y por aquí apenas se alcanza a ver, pero este componente que está aquí abajo, que es como una especie de cuadrito que tiene un acabado como de espejo, ese componente es un fototransistor, y de ahí pues vamos a obtener las lecturas del pulso cardíaco. Entonces voy a sostener este sensor para soldarlo. Vamos a ponerlo así y voy a unirlo aquí con los headers, y pues lo único que tengo que hacer aquí es calentarlo, porque aquí el sensor pues ya tiene unos pads de conexión que estaban previamente estañados, tienen un poquito de soldadura.
Así que simplemente voy a calentarlo un poco y voy a empezar por el pin de en medio. Aquí vemos que se calentó y ya se unió a la conexión del sensor. Ahora voy a continuar con los otros pines. Voy a soldar este pin de la derecha. Entonces simplemente caliento el componente, aplico un poquito de soldadura y listo, ahí ya está soldado. No es necesario calentar tanto el componente, porque si lo calientan demasiado podría llegar a dañarse este circuito. Por ahí vemos que tiene un capacitor y tiene por ahí un diodo. Entonces si se llega a calentar demasiado de esos componentes, existe la posibilidad de que se queme o de que se dañe. Entonces tampoco es necesario aplicar tanto calor. Simplemente pongo aquí el cautín, aplico un poquito de soldadura y ya con esto. Y voy a aplicar un poquito de soldadura aquí a este pin de en medio. Caliento, aplico un poquito de soldadura y ya estaría correcto. Mucho cuidado, aquí pues a lo mejor tengan que practicar con algunos otros componentes antes de hacer esto, porque si aplican demasiada soldadura pueden llegar a hacer corto estos dos pads de conexión. Entonces no tienen que hacer corto, por supuesto. Cuando ustedes lo solden tienen que quedar separados. Y si tienen dudas si hicieron algún corto o si está mal soldado, con el multímetro prueban la continuidad, a ver si no existe aquí algún cortocircuito. Bien, pero pues por lo que veo ya está correctamente soldado este sensor. Vemos que tiene ahí su soldadura. Y obviamente pues no vayan a hacerle mucha fuerza, porque si ustedes tratan de doblar esto, las pistas de conexión del sensor se van a desprender y el sensor pues ya quedaría inservible. Así que no hagan mucho esfuerzo, porque puede llegar a dañarse también la pista de conexión. Muy bien, excelente. Entonces ya tenemos ahí nuestros dos componentes soldados. Y ahora pues vamos a pasar al código y vamos a empezar a utilizar la programación de Arduino para obtener algunas lecturas de estos sensores. Muy bien, ahora vamos a conectar el sensor giroscopio, pero antes que eso, otra cosa que les quería comentar es que cuando ustedes vayan a soldar, la primera vez que conecten su cautín, puede ser que saque un poco de humo, porque siempre para sostener la resistencia, que es una resistencia de alambre que tiene por dentro, lo sostienen con una cinta, y esa cinta siempre que la conectan la primera vez va a quemarse. Entonces yo les recomiendo que pues la primera vez que lo conecten lo hagan en un lugar que esté bien ventilado, para que no se acumule el humo adentro de su casa. Y también otra cosa que es importante es que cuando empiece a calentar el cautín, ustedes tendrían que estañar esta punta, es decir, tendrían que aplicar un poquito de soldadura aquí en la punta para que quede estañada y para que no se vaya a quemar. Y la soldadura debería de ser una soldadura que sea muy delgada. Mientras más delgada, pues es un poco mejor para componentes electrónicos, o por lo menos yo considero que esta soldadura, mientras más delgada, es más fácil para soldar componentes electrónicos, porque son muy pequeños y la soldadura pues también debería de ser muy delgada. Por ejemplo, esta es de 0.5 milímetros, aunque tampoco es obligatorio que sea muy delgada, pero yo les recomiendo que pues mientras más delgada sea, mejor. Entonces vamos a continuar con la conexión de este dispositivo. Yo aquí ya tengo un código que he preparado anteriormente. Este código pues yo se los voy a dejar en la descripción de este video para que lo puedan descargar. Este código pues no van a poder utilizarlo a menos que tengan la librería de programación. Esta librería que tienen que bajar se llama MPU 6050 Lite.h. Y para bajarla pues simplemente vamos aquí donde dice programa en el IDE de Arduino, luego donde dice incluir librería y luego administrar bibliotecas. Vamos a seleccionar esta opción y se tiene que abrir una ventana. Esta ventana pues tal vez tarde un poquito de tiempo en abrirse, eso depende de su computadora y de su conexión de internet, pero una vez que se abra tiene que actualizar las librerías y pues aquí podríamos buscar librerías que ya vienen en el repositorio de Arduino, que son librerías que ya están libres de virus, no tienen nada de código malicioso
y ustedes podrían utilizar cualquiera de ellas. Entonces, para buscar esta librería voy a escribir aquí MPU 6050. Aquí en la parte de arriba de esta ventana hay una barrita de búsqueda. Aquí es donde yo acabo de escribir MPU 6050 y vamos a bajar la librería que se llama MPU 6050 Lite. Yo tengo varias librerías instaladas, pero de todas estas que he probado, yo creo que la más accesible es esta que se llama MPU 6050-Lite, que es como una versión pues ligera de esta librería para utilizar estos dispositivos MPU 6050. Entonces aquí simplemente le ponemos instalar. A mí pues ya no me sale esta opción porque ya lo instalé, ya dice que está instalada. Y una vez que la hayan instalado, pues podrían ver algunos ejemplos de esa librería, simplemente yendo aquí donde dice archivo, luego ejemplos, y luego bajan hasta donde diga MPU 6050 Lite, y aquí podrían utilizar cualquiera de estos ejemplos, pero yo no los voy a utilizar porque precisamente de uno de esos ejemplos es de donde yo he realizado este ejercicio. Este ejercicio pues ya está simplificado para que simplemente me entregue los ángulos del eje X, eje Y y del eje Z. Este sensor es un sensor giroscopio que nos entrega ángulos en los tres ejes del espacio, que son eje X, eje Y y eje Z, y nosotros podríamos utilizarlo, por ejemplo, para hacer un dron cuadricóptero. Estos drones cuadricópteros pues tienen precisamente uno de estos sensores adentro y que les indican si se inclina. Si se inclina hacia un lado, pues con esta información del sensor, el cuadricóptero podría rectificar esa posición y podría hacer que los motores giren un poquito más rápido para poder subir de este lado que se ha inclinado. Y de esta manera pues funcionan básicamente todos los drones que pueden volar, los drones cuadricópteros o los helicópteros o cualquier otro dron que requiera una estabilización. Y pues si tienen curiosidad, este sensor funciona en base al efecto Coriolis, pues para que puedan checarlo en internet si quieren buscar más información sobre cómo funciona. Bien, este sensor pues lo voy a poner aquí en la protoboard. Vamos a ponerlo de esta manera. Y aquí pues ya tendríamos algunos pines en donde yo podría conectar el sensor. He conectado también positivo y negativo aquí a esta protoboard. Y aquí tengo un Arduino Uno en donde voy a subir este código. Pero primero voy a hacer la conexión. Voy a utilizar unos cables DuPont de tipo macho-macho. Y vamos a conectar la terminal BCC, GND, SCL y SDA de este sensor hacia el Arduino. La conexión correcta pues sería BCC hacia 5 voltios, GND hacia GND y el pin de SDA, que en el caso de este sensor es este pin que vemos aquí, dice SCL. Este SCL es un pin de reloj y ese pin va al pin analógico número 5, o también puede ir aquí a este pin que sería el pin de reloj. Por aquí encima pues no se ve la nomenclatura de este pin, pero si voltean el Arduino, aquí abajo dice SCL y dice SDA también. Entonces este pin de SCL iría hacia el pin de SCL de Arduino, y este pin de SDA, que es el de datos, iría hacia el pin de datos de Arduino, que también se ve aquí. Entonces voy a conectar primero la alimentación, que sería BCC hacia BCC, 5 voltios, y luego GND con GND. Yo siempre me guío con los colores de estos cables. Por ejemplo, este color café pues ya sé que es GND, y este que es de color rojo pues ya sé que es de BCC. Entonces aquí también utilicé cables café y cables rojo. Eso es algo que también les recomiendo para que sea más fácil la conexión. Y luego voy a conectar aquí a estos pines, que son precisamente los pines de SCL y SDA, otros dos cables. Y vamos a ver, aquí dice que SCL es el cable en donde yo conecté este color blanco. Bueno, este cable de color blanco es el pin de reloj, y pues aquí lo voy a conectar en donde dice SCL precisamente. Y el otro pues es el cable de datos, así que voy a conectarlo aquí.
Muy bien, entonces ya estaría correctamente conectado y ya podría obtener de aquí algunos valores. Estos valores pues son valores angulares, es decir, me va a entregar un ángulo dependiendo de cómo mueva yo el sensor. Es decir, si lo pongo así en horizontal, debería de darme 0 grados en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. El eje X pues vendría siendo este eje, el eje Y vendría siendo esto de aquí, y el eje Z sería un eje que sería este último eje que apunta pues digamos de arriba hacia abajo, que nosotros podríamos manipular rotando el sensor. Ahorita vamos a ver cómo obtener estos valores. Muy bien, entonces voy a utilizar este código como les comentaba. Este código se los voy a dejar en la descripción de este video y vamos a subirlo. Para esto pues voy a conectar mi Arduino, voy a seleccionar el puerto, aunque me parece que aquí ya está seleccionado, tiene que ser Arduino 1, y pues como ya he bajado la librería, ya deberíamos de poder subir este código. Simplemente voy a seleccionar este botón de subir, vamos a esperar a que cargue. Y luego aquí pues tendría que decir que ya se ha subido este código, este programa. Ahora voy a abrir el monitor serial y tendremos que ver aquí algunos valores. Se tarda un poquito, pero finalmente aquí me entregó algunos valores. Ahora, si yo muevo el sensor, es decir, si yo lo roto hacia el eje X, que sería este eje en donde yo estoy moviendo el sensor, podemos ver ahí en el monitor serial que en X me está entregando pues un dato que cambia rápidamente, porque yo estoy moviendo el eje X. Ahora, si yo lo muevo en el eje Y, que sería este eje, vemos que ahí efectivamente el eje Y está cambiando sus valores. Y luego si yo lo muevo en el eje Z, que sería este eje en donde yo roto el sensor, pues vemos que efectivamente en el eje Z estamos obteniendo una lectura de valores, que si yo lo muevo de esta manera pues llega a 133 grados, y si yo lo muevo así de esta manera llegaría como a 50 grados más o menos. Entonces con estos sensores también podríamos hacer herramientas de medición para ver si algo está completamente plano, pues podremos utilizarlo también. Pero para esta práctica pues yo utilicé este código en donde yo agregué la librería servo, creé un objeto servo, y luego este objeto servo utilicé un map para poder establecer un nuevo rango de valores y que me diera valores que van de 0 a 180. Entonces para esta práctica, si yo muevo el sensor de esta manera, si yo lo roto, un servomotor podría moverse igual, de la misma manera, haciendo como un reflejo del movimiento que yo estoy generando de manera física cuando yo muevo el sensor. Entonces voy a conectar un servomotor. Aquí ya tengo preparado el servo, está conectado con unos cables de tipo macho. Estos tienen que ser de tipo macho. Y luego pues simplemente lo voy a conectar aquí correctamente. Entonces voy a empezar con alimentación. Este cable sería de GND, este otro sería de BCC. Lo voy a conectar aquí a la Proto One. Y luego voy a conectar el pin del servomotor, que es de color naranja, que es este cablecito de color naranja. Pues este lo voy a conectar al pin digital número 9, porque ahí en el código yo he declarado este pin digital número 9 como una salida para el servo. Yo lo vinculé con el comando miservo.attach. Entonces vamos a analizar este código, pues ya nada más para terminar con este ejercicio. Aquí tenía librería de servo para poder utilizar el servomotor. Estoy utilizando la librería de wire también, que nos sirve para poder utilizar los dispositivos de tipo conexión I2C, que es como un dispositivo como este. Utiliza el protocolo I2C o I²C, como ustedes quieran llamarle. Y también tenemos esta librería que es MPU6050 Lite para poder obtener los valores del sensor giroscopio. Aquí lo que hacemos es crear un objeto de tipo MPU6050 para poder utilizarlo en el código y obtener los datos del eje X, eje Y y eje Z. Y luego esta variable pues venía en el ejercicio, pero realmente no es muy necesario.
Luego había creado unas variables de tipo enteras, eje X, eje Y, eje Z, y creé también un objeto que viene de la librería Servo, que se llama mi servo. En el VoiceTube tenemos que inicializar la comunicación serial para poder ver los datos. Inicializamos la comunicación con el dispositivo I2C a través de este comando que es wire_begin, y luego utilizamos estos comandos que sirven para inicializar el sensor. Este comando es para inicializar el sensor, este es un pequeño delay, y este otro comando también es para inicializar las lecturas del sensor. Y luego con este comando vinculamos el servo al pin digital número 9. Y en el void loop tenemos este comando que se llama mpu.update, que sirve para poder obtener las lecturas de este sensor giroscopio. Con este comando obtenemos las lecturas, y luego asignando una variable hacia el eje X, el eje Y o el eje Z, pues yo podría guardar las lecturas del ángulo en el que se encuentra el sensor fácilmente aquí con estas variables. Entonces para esto está el comando getAngleX, que es un comando que ya viene pues declarado en la librería del sensor giroscopio, y este es el objeto que yo he creado anteriormente aquí en la parte de arriba, que es MPU. Este objeto pues yo podría llamarlo como yo quisiera, pero para este ejercicio yo lo llamé MPU porque viene del nombre del sensor, que se llama MPU6050. Y pues aquí simplemente obtenemos los valores de X, de Y, de Z, y los guardamos en las variables que se llaman eje X, eje Y y eje Z. Y luego estoy utilizando el valor del eje Z para mapear este rango de valores que va normalmente de menos 180 hasta 180, y yo quiero transformarlo a 0 y 180, porque estos valores son los que yo necesito para poder darle un ángulo a mi servo. En este caso yo creé un objeto que se llama mi servo, y con el comando write yo puedo darle precisamente este valor del ángulo en el que se encuentra actualmente el sensor. Entonces, si ya conecté todo correctamente, pues vamos a checar si está funcionando de manera correcta. Voy a hacer aquí un zoom para que podamos verlo pues de una manera más adecuada. Ahora, si ya lo conecté correctamente, pues al momento de mover este sensor de un lado a otro, tendría que responder este servomotor, pero vemos que no responde, así que simplemente lo voy a reiniciar. Vamos a reiniciar el Arduino porque seguramente se desconectó. Y ahora, una vez que se ha reiniciado, pues si yo muevo el sensor, vamos a moverlo un poquito así, pues aquí se alcanza a ver cómo se mueve también el servomotor. Cuando yo mueva el giroscopio, cuando yo lo rote de esta manera, el servomotor también tendría que rotar. Aquí vemos que efectivamente yo estoy rotando el giroscopio y el servomotor está reaccionando a este movimiento. Y de esta manera podremos obtener los valores del sensor giroscopio, que podrían utilizarlos pues para hacer un dron, como les comentaba, o a lo mejor para hacer un robot que requiera ubicarse en el espacio. Pues si un robot se cae, por ejemplo, podríamos saber que se cayó si le ponemos este sensor en base a las lecturas que nos entrega el sensor. Claro, tendrían que programar todo eso. Ahora pues vamos a continuar y vamos a ver cómo funciona este sensor de ritmo cardíaco. Ahora vamos a ver cómo funciona el sensor de ritmo cardíaco. Para utilizar este sensor, lo único que necesitamos es obtener una lectura analógica. Entonces voy a escribir un código primero y luego lo voy a conectar. Vamos a escribir aquí una variable de tipo byte para inicializar este pin, al que yo le voy a llamar pin sensor, y este pin va a ser el pin analógico 0. Ahora voy a crear una variable para guardar los valores que nos entrega este sensor. Esta variable pues le voy a llamar pulso, podría tener cualquier nombre. Y vamos a inicializar el monitor serial aquí en el VoiceTube con serial.begin a una velocidad de 9600. Luego voy a inicializar con pin mode este pin analógico como una entrada. Entonces vamos a ponerle aquí pin sensor,
como entrada. Y luego aquí en el void loop pues vamos a obtener esas lecturas, así que vamos a escribir pulso, que es la variable que yo acabo de inicializar en la parte de arriba, es igual a analog read de el pin del sensor. Entonces para esto voy a utilizar la variable que se llama pin sensor. Vamos a escribirlo correctamente y luego voy a imprimir esta variable con serial print ln y aquí adentro vamos a ponerle pulso. Muy bien, de esta manera tan sencilla pues yo podría obtener los valores que vienen del sensor de pulsos cardíacos. Este sensor pues por alguna razón viene con unos pines, con unos cables de tipo hembra-hembra, pero yo le voy a poner unos pines que sean de tipo hembra-macho. Aquí tengo estos 3 cables DuPont que voy a conectar al sensor de ritmo cardíaco. Y luego para conectar correctamente este sensor podemos observar que aquí en la parte del circuito del sensor tenemos una nomenclatura. Tenemos unos pines, uno que dice S, aquí en la parte derecha hay una marca que dice negativo y en la parte central, apenas si se alcanza a ver, pero ahí en medio tiene un signo de positivo. Eso significa que este pin es el negativo, este del centro es el positivo y el pin de la izquierda es el pin que nos entrega la señal de este sensor. Entonces voy a conectar el pin negativo hacia negativo de mi protoboard, que sería GND. El pin positivo lo voy a conectar a positivo de la protoboard y finalmente este pin que es la salida de la lectura, que en mi caso sería el cable que está conectado aquí de color amarillo. Este lo vamos a conectar al pin analógico número 0. Y luego voy a conectar mi Arduino y voy a subir este código. Cuando conectemos el Arduino, pues por supuesto que este sensor tiene que empezar a prender con una luz verde. Aquí podemos ver que enciende en un color verde. Me parece que también hay LEDs que pueden encender en color amarillo. Depende del modelo de su sensor, puede ser de un color o de otro color. Y este sensor pues funciona emitiendo una luz visible. Esta luz pues refleja en los vasos sanguíneos del dedo y luego esos cambios de luz que puede detectar el fototransistor que está aquí en el centro del sensor, pues los puede interpretar como datos electrónicos y luego los envía a través de la salida de señal de este sensor. Entonces este también es un sensor óptico que detecta el flujo de sangre que existe en los vasos sanguíneos aquí en nuestro dedo. Vamos a poner el dedo aquí encima y pues con esto podremos obtener los valores de nuestro pulso cardíaco. El reflejo de nuestro pulso cardíaco se va a ver aquí en el sensor. Entonces voy a conectarlo, voy a poner esta bolsita aquí abajo porque para obtener las lecturas pues yo les recomiendo que pongan esta bolsita y luego pues puedan presionar de esta manera. Para ver esta señal en pantalla yo tendría que utilizar el serial plotter. Primero voy a subir el código, vamos a ponerle aquí subir, vamos a ponerle algún nombre y vamos a esperar a que se suba este código. Aquí dice que se está subiendo, ya se subió el código y para poder visualizar correctamente pues no voy a utilizar el monitor serial. No vamos a utilizar el monitor serial. Lo que voy a utilizar es una herramienta que viene aquí en Arduino que se llama Serial Plotter. Esta herramienta viene aquí donde dice herramientas y luego Serial Plotter, o pueden utilizar el atajo control mayúscula L. Vamos a abrir esta herramienta, se va a abrir una ventana y aquí podemos ver pues una representación de los datos que está entregando el sensor a nuestra computadora, al monitor serial, o bueno, en este caso al Serial Plotter. Aquí podemos ver los datos que nos está entregando este sensor. Si yo no estoy presionando el sensor, leo estos datos, como podemos ver aquí en pantalla, pues lo único que puedo obtener es ruido. Esto es ruido electrónico. Este dispositivo, como es muy sensible, si yo lo toco, si yo lo muevo, pues podemos ver que cambia esta lectura. Pero esto no es más que ruido eléctrico. Así que para poder obtener lecturas correctas, yo voy a sostener
Bueno, voy a recargar este sensor aquí en la mesa. Voy a ponerlo aquí abajo de esta bolsita que es antiestática. Y voy a presionarlo con el dedo. Vamos a hacer un poco de presión. Voy a hacer un poco de presión. Y aquí podemos ver, observar la lectura que me está entregando. Pero esta lectura pues todavía tiene mucho ruido. Puedo ver un patrón reconocible que sería el latido, que serían los latidos de mi corazón. Pero todavía veo que hay demasiado ruido. Yo estoy presionando con demasiada fuerza el sensor. Voy a empezar a soltar el dedo y vamos a ver que aquí la lectura tiene que empezar a cambiar. Tiene que empezar a entregarme una lectura que es un poco más limpia. Aquí podemos ver que la lectura pues ya es mucho más limpia. Y pues lo que vemos en pantalla sería pues los latidos de mi corazón. Y la presión correcta que deberían de aplicar es como si hicieran clic en un mouse. Es como hacer clic en el mouse. Entonces tampoco pueden aplicar mucha presión. Y si lo sueltan demasiado, pues también les va a dar demasiado ruido. Bien, y aquí tendríamos las lecturas de este sensor. Esto sería el pulso en donde mi corazón está latiendo. Y luego aquí bajaría este pulso. Aquí tenemos un poco de ruido que se llama ruido dicrótico, de cuando late el corazón y bombea sangre. Y luego se repite otra vez este latido. Y pues yo sé que esta es la lectura de mi corazón, porque es un patrón regular. Un patrón regular. Y esto pues representaría el latido de mi corazón. Y para hacer esta práctica un poco más interesante, voy a inicializar el pin digital número 13 de Arduino, para que el LED que ya viene incorporado aquí en la placa de Arduino pueda parpadear al ritmo de los latidos de mi corazón. Entonces para esto voy a inicializar una variable byte que se llame LED y le voy a asignar el valor de 13, porque yo quiero que el pin digital número 13 se encienda. Y luego voy a copiar esta línea de programación y voy a inicializar este LED como una salida. Ahora aquí en el while loop, pues después de la lectura del pulso, voy a escribir una condicional if y vamos a decirle si pulso es mayor a 520, entonces yo quiero que este LED se encienda. Así que vamos a ponerle digital write LED que pase a un estado alto. Y si no, es decir else, entonces yo quiero que ese LED se apague. Así que vamos a ponerle digital write LED en estado bajo. Ahora este valor de 520 pues podríamos cambiarlo un poco. Yo le escribí 520, pero la verdad es que tendríamos que ver la gráfica y tendríamos que analizar qué valor es el que va a hacer que se encienda ese LED. Es decir, aquí en la gráfica que yo tengo de los latidos del corazón, esta gráfica por cierto se detiene únicamente si desconectan su Arduino. Yo lo desconecté y así pude detener la gráfica. Entonces para verla correctamente tuve que desconectarlo y aquí podemos ver valores que van de 510 a 515 aproximadamente. Entonces yo tendré que ponerle más o menos el valor de 512 para que cuando este latido o este valor que me entrega el sensor sea mayor a 512, pues yo pueda ver en el Arduino cómo se enciende este LED. Entonces voy a cambiar este valor y voy a ponerlo a 512. Pero en el caso de ustedes pues puede que sea de 520 o aproximadamente de 520. Bien, vamos a cambiarlo a 512. Voy a subir este código. Para esto pues voy a conectar el Arduino. Y vamos a cerrar esta ventana y a subir el código.
aquí vemos que ya se ha subido este código. Ahora voy a abrir el Serial Plotter. Aquí acabo de abrir el Serial Plotter, es decir, el graficador que ya tiene Arduino. Ahora voy a poner mi dedo. Bueno, aquí vemos que se desconectó el sensor. Vamos a conectarlo otra vez. Voy a poner mi dedo. Voy a hacer más o menos algo de presión. Y si veo que tiene mucho ruido esta señal, pues voy a soltar un poco el dedo para poder obtener lecturas un poco más claras. Aquí vemos que ya estoy obteniendo lecturas un poco más claras. Vamos a esperar a que se normalice esta señal. Por supuesto, como yo me estoy moviendo, como estoy hablando, pues la lectura no es del todo clara. Ahora aquí ya es mucho más clara. Eso que vemos ahí, estos picos, pues sería el latido de mi corazón. Y aparte en el Arduino, pues pueden checar que ahí este LED, que está conectado en el pin digital número 13, está parpadeando. A veces parpadea. Y esto pues sería a causa de un reflejo del latido de mi corazón. Precisamente estoy obteniendo los datos y cada vez que mi corazón late, pues este LED está encendiendo y apagando. Muy bien, y de esta manera pues podríamos hacer un electrocardiograma muy sencillo, muy práctico, para poder visualizar estas lecturas. Por supuesto que esta información pues ya tendremos que pasársela a un experto, a un cardiólogo, para que pueda interpretarla y podamos saber cómo estamos en cuanto a nuestra salud cardíaca. Muy bien, caballeros, señoritas, pues esto sería todo por el día de hoy. Les voy a dejar estos códigos en la descripción para que los puedan utilizar y puedan hacer estas prácticas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.